vení, vamos a hablar, que si queda mucho por charlar. Vamos a perdernos en la jungla de cemento, el tiempo nunca fue un impedimento. Bienvenidos sean desde donde sea que nos estén viendo a un nuevo episodio de Tembolarea Podcast, el podcast family friendly, no apto para toda la familia. El día de hoy, 16 de mayo, el momento en el que estamos grabando esto, la fecha mejor dicho, hace unos días se estuvo celebrando, o sea, ayer y anteayer, el 14 y 15 de mayo, la independencia de nuestro país, nuestro querido Paraguay. Y yo creo que qué mejor manera de celebrar este episodio, por decirlo así, a la par la independencia paraguaya, que trayendo a un invitado que sepa del tema, ¿no? Es una persona bastante influyente en el ámbito de la historia, porque vale la redundancia, él es historiador. También, a ver si no me olvido, es miembro oficial de la Academia Paraguaya de la Historia, no me olvidé de ahí. ¿Y qué más? Yo creo que es abogado, docente, anexo mecánico. Si no me equivoco, es también guionista de los guionista, escritor, comicólogo. De todo un poco. Así que Heredia. Vamos directo al grano porque esto sí me interesa. Y vamos con nuestro invitado del día de hoy, el señor Rodrigo Cardoso. Por favor, que pase. Vamos a darle un fuerte aplauso. Hola muchachos, ¿Cómo estamos? ¿cómo estás? Hugo, Todo chill. gracias por la invitación. Bueno, Rodrigo, yo te presenté a grandes rasgos nomás. Yo quiero que nos tires, como hacemos con todos los invitados, tu currículum, ¿no? Si es que se puede, por favor, detallarnos más de lo que yo acabo de decir a grandes Y rasgos. ya dijiste todo prácticamente, pero te faltó dos, que soy cerrista y que soy fanático de Pink Floyd. Y ahí ya está todo, o sea. El dolor está en él. ¿Quién sufrió más? ¿Jesucristo o un hincha por medio de cerro? Yo soy cerrista, por cierto. Ganen algo, troncos. Bueno, como ya estuve hablando, ¿verdad? El 14 y 15 de mayo se celebra la independencia del Paraguay. Y yo creo que, como ya que vamos a hablar de historia, lo más lógico sería ir en orden cronológico para no perdernos, ¿verdad? Así que... Primero vamos a conocernos un poquitito más al invitado. Sí, obviamente. Yo quiero saber, ¿verdad?, cómo a vos te nace esa necesidad de vos decir, pucha, yo quiero ser historiador. ¿En qué momento te empezaste a interesar, digamos, viendo un documento y dijiste, no, acá hay un error? Hay que corregir. Bueno, todo nace desde que yo... O sea, la historia para uno le gusta primero porque le gusta la lectura. Bueno, yo entraba en la escuela, mi abuelo era un señor que leía mucho, el papá de mi mamá, el señor Samaniego, era una persona que leía mucho y él también es primo hermano del doctor Juan Samaniego, que era historiador, era miembro también de la Academia Paraguaya de la Historia. Entonces, como yo me crié con mi abuelo, obviamente crecí entre libros, porque siempre el tío Juan le llevaba de regalo libros, y agarrando, siempre ojeando, leyendo cosas. Hasta ese momento todavía no me gustaba. Bueno, después a pasar el tiempo, ya en la secundaria, por así decirlo, ya en el segundo o tercer curso, más o menos lo que hoy sería octavo y noveno grado. Ese fueron los momentos en donde me picó el bichito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anteriormente, hoy no se compran más los diarios. No. Antes en mi casa se compraba diario. Por ejemplo, no quiero decir nombre, pero tengo que decir para poder entender. Siempre se compraba ABC Color. Y ABC Color, como vos sabrás, todos, creo que ustedes también, si alguna vez leyeron el diario, siempre leemos hacia atrás primero, la parte del deporte, ¿verdad? Bueno, y en el deporte en sí siempre trae cositas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, al Estadio Olimpia le decían para uno, ¿verdad? Y siempre traían cositas así de por qué se le decía para uno, porque esa fue la primera parada del tren, parada número 1 y así sucesivamente. Entonces, eso me empezó a llamar la atención, ¿verdad? A picarme la curiosidad. La misma cosa en la parte de clasificado de ABC Color.
siempre venía en el medio historias minúsculas de Luis Verón. Luis Verón escribió un libro. Ya tenía su... ¿Cómo se le dice? Su espacio ahí. Un espacio dentro del clasificado, ¿verdad? El chicha era así cuadradito, ponerle que tenía 8 o 9 renglones y eran parte de un libro. Él escribió un libro que se llama Historias minúsculas del Paraguay. O sea, vos ojeas la primera parte y una breve historia, después ya pasaba otro y a otro, por eso se llamaba Historias minúsculas. Y fragmentos de ese libro traía. Y en una oportunidad trae un artículo chiquitito así sobre la historia del Salesiano. Centenario Colegio, decía, y me llamó la atención y de ese momento ponerle que habrá sido mi interés por la historia, porque después, como el Salesiano es un colegio renombrado de esta zona, tiene mucha historia por la guerra del Chaco, sus alumnos. Entonces ahí fue donde me empecé a interesar, a leer realmente ya. Porque antes vos leías, al menos yo leía y después me aburría. Pero después sí empecé pero más específicamente ya estando en la facultad. Porque en la facultad, especialmente en la facultad de Derecho, vos tenés que leer historia diplomática del Paraguay, historia del Paraguay o historia universal, lo que sea. Entonces sí o sí son historias. La misma cosa en una materia que se llama Introducción a la Ciencia del Derecho, es pura historia. Derecho romano es pura historia, entonces todo es historia, ¿verdad? Y todas las carreras inclusive tienen su parte introductoria que es historia. Sí, tiene que... Bueno, pero en lo que respecta a la historia del Paraguay en sí, me empecé a interesar en lo que era historia de acá, de nuestra región, especialmente Concepción, ¿verdad? Y le tomé... O sea, empecé a decir en un momento, bueno, me gustaría leer más y escribir, ¿verdad? Cuando viene el tema de las redes sociales, obviamente empezaban a haber páginas de historia donde yo entraba, leía fanpage de tal cosa, Asociación Cultural Mandumará. Entre los coleccionistas también se pasan muchas historias así de... Así, sí, porque los coleccionistas, especialmente los numismáticos, los que coleccionan monedas, tienen que contar la historia de las monedas, qué tiempo salió, se acuñó, ¿verdad? Entonces, en una oportunidad, por eso yo, por ejemplo, parto de las redes sociales. A partir de la llegada, especialmente del Facebook, a partir de la llegada del Facebook, fue en donde yo dije, no, acá sí quiero ser historiador. Porque ya tenía una cantidad de fuentes en donde consultar. Me escribían gente que yo ni conocía, amigos virtuales, como se dice. Che, veo que vos posteas mucho sobre Concepción. Empecé yo a decir, bueno, la gente alza su foto en bola o alza cualquier boludo. ¿Por qué yo no alzo algunas pequeñas historias así, verdad? Y después le tomé el ritmo, ¿entendés? Ponerle que habrá sido 2015 o 2016, le tomé el ritmo. La historia. Le tomé el ritmo y después dije, bueno, cada vez crecían los likes. Que es lo que todos buscamos, ¿verdad? Sí, historia en general o tipo historia acá de la zona. Por solo Concepción. Solo Concepción. Bueno, y después ya empezaban a escribirme gente de Asunción. Vos no tenés información sobre tal cosa de Concepción. Yo al menos me di cuenta que me empecé a ser como un referente de Concepción, ¿verdad? Conste que hay mucho, ¿verdad? Pues te digo nomás, también me sentí halagado con eso, ¿verdad? Mira, vos me preguntan, y eso hacía que yo sea un poco más seria. Bueno, y así, ¿verdad? Y después ya empezaron a invitarme a que yo escriba un artículo para que salga en una plataforma digital, en una fanpage, ¿verdad? Entonces ahí empecé a tomarle ya más en serio, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, tipo, ahí fue como te fuiste, ¿cómo decir? Tu formación como historiador fue... Profesionalizándome ya hecho. Pues bueno, te quería preguntar, ¿cómo uno hace para ir siendo historiador? Tipo, ¿qué camino debe seguir? Y bueno, y a lo que todos quieren llegar es publicar un libro, porque es costoso, ¿verdad? Entonces empecé a hacer los escritos para publicar en tal página, en tal plataforma digital, después en una revista digital, que no es impreso, ¿verdad? Después ya para colaborar en un libro, ese fue hasta el momento lo más grande que me pasó, ¿verdad? Eso fue en el 2019 para colaborar en un libro. Después, no quería escribir en última hora, yo te daba el espacio, escribí algo sobre Concepción, justo tocó mayo y salió un artículo mío en última hora en los días de la fundación de Concepción. Y ahí ya
ya me inflé, ¿verdad? Ya me sentí súper bien, ¿verdad? Y después en el 2020, en el momento menos pensado, pandemia, Sí. se me da la oportunidad de sacar un libro. O sea, en realidad saqué 3 libros. Porque sale primero en septiembre uno. En realidad en marzo, en una colaboración que tuve en una colección, ¿verdad? Un ensayo que salió en uno de los libros. Después en julio sale mi primer libro. En septiembre mi segundo libro. Y para diciembre salió el cómic de Epopeya. ¿Hace 4? Sí. Ahora así todo seguido. Y en plena pandemia. Ah. ¿Entendés? Y bueno, y la pandemia te da oportunidades. Cuando a muchos le dio oportunidad. A mí me dio esa oportunidad, por ejemplo. Lo que pasó ahí fue también que, como todos estábamos en casa, digamos, vos lo que hacías tenía mucha más visibilidad porque te podías conectar con gente de Europa, con gente de Chile, de Estados Unidos. De todos lados. Te abría muchas puertas en ese sentido. Y sí, y bueno, y ahí lo que yo siempre rescato que a través de las redes sociales yo me visibilicé. O sea, le saqué el jugo, por así decirlo, ¿verdad? Obvio, no siempre es seriedad. Suelo alzar también cosas, pero más uso ese perfil para vender, ¿verdad? Y justamente esas historias que contaba acá hizo que gente de Asunción me diga, ¿no querés escribir con nosotros? Nosotros estamos formando un grupo de 8 o 9 historiadores nuevos y queremos contar contigo ahí. Y entonces empezamos a organizarnos para lo que era la colección Guerra en la Triple Alianza, colección El Paraguay en Guerra, colección Historia del Paraguay y así, y colección Guerra del Chaco. Todas esas colecciones salieron Por última hora. Última hora. Se vendía el bote, iba juntando los domingos y en el primer domingo venía el primer libro con la caja que vos armabas. Después te ibas completando. Pero mira lo que es, vos empezaste leyendo diario. Por Por lo visto está destinado así. Y así, ¿verdad? Y después, obviamente, eso también me dio la oportunidad de ser guionista, cosa que es totalmente diferente, ¿verdad? Porque los guiones son bien acortados, se tiene que entender bien, tiene que ser claro, ¿verdad? Y a través de esas colecciones también que la gente ya me conocía, la gente de Asunción, te digo, ¿verdad? Por la editorial ya me conocía, entonces me invitaron para escribir también un cómic, ¿verdad? Que salió en Epopeya, diferentes guionistas, diferentes dibujantes, diferentes ¿Cómo es el proceso coloristas. para guionizar para un cómic basado en hechos históricos? Tipo, ¿buscas primero la parte histórica y vas escribiendo sobre eso? Vos tenés que hacer el guión o la maqueta, como ellos le dicen, ¿verdad? Ajá. Y después un dibujante le tiene que adaptar tu guión. Uh-huh. Y yo, por ejemplo, ¿Para Epopeya con quién colaboraste? con Epopeya trabajó conmigo Matías Maciel, que el que le puso color, y el dibujo le puso Cristian Barbosa. Los dos son de Encarnación. Son artistas jóvenes también de Set Studio, se llama su estudio de dibujo, ¿verdad? De cómic, vamos a decir, ¿verdad? ¿Y vos le hiciste el guión a ellos, la maqueta, y después ellos...? Y en realidad empezamos a trabajar por teléfono. Yo hasta hoy en día no le conozco a ellos en persona. Entonces era por teléfono, ¿verdad? O por WhatsApp. No, y yo también me iba corrigiendo el guión, ¿verdad? Porque para mí era nuevo también. Uh-huh. Entonces y me decía el director de Epopeya, que hoy es ministro de la Secretaría Política Lingüística, Javier Vivero, que es el director de la editorial Rosalba, que es la que saca Epopeya, ¿verdad? Me decía, no, es muy largo, pues, espérame, yo te voy a... Y nos íbamos corrigiendo, pues para mí era algo nuevo, pues, ¿entendés? Y así nos fuimos puliendo, y después el dibujante, que es el genio que le tiene que poner dibujo, ¿verdad? Y después cuando vos lees el trabajo final, decís, ellos lo que hicieron todo, pues, que ¿cómo vas a entender si no tiene dibujo? Y es espectacular, y la imaginación de ellos, ¿verdad? Y ahí vos no ponías, al pasar guión no ponías anotaciones de lo que vos te imaginabas, por ejemplo, tipo, en esta escena tal cosa hace tal cosa, como para que más o menos... Sí, no, desde luego, vos haces el guión y abajo le pones, tiene que estar un caballo que entra en un bosque, vos le explicas el guión, ¿verdad? Tienen a su palabra, no sé, ahí tengo guardado el trabajo final, que ellos está el guión y abajo es la observación, vamos a decirle, ¿verdad? Sí. Entonces en base a ellos hacen en base a esas anotaciones,
ellos hacen el dibujo. Y después yo le decía, no, el personaje tiene que ser un poco más robusto o pelo más largo. O sea, yo, de acuerdo a la historia que yo sabía, nos íbamos arreglando en ciertas partes y también ellos su dibujo o yo también mi guión y así, ¿verdad? Hasta que después Viveros dice, ah, bueno, sí, acá quedó bien. Entonces, ¿Y cuántos tomos de Epopeya hasta ahora? Epopeya tiene muchísimos tomos, yo participé en uno nomás, sería en el último que salió, Epopeya, Penurias y Fatigas se llama. No, pues creo que salió uno, Guerra del Chaco, el último, pero muchísimo hay Epopeya. En el que vos trabajaste, ¿qué historia cuenta? O sea, ¿de qué trata? Sobre la masacre de Concepción, que es un episodio de los últimos tiempos de la Guerra de la Triple Alianza, que sucede entre, o sea, desde que llegaron los brasileros acá sería fines de enero y termina en agosto de 1869. Ese es el que vos querías hacer. Sí, ese estamos trabajando también. Esa es una historia que se trató de prohibir, o sea, se prohibió lo sí que ¿verdad? Durante los gobiernos militares que tuvimos antes, ¿verdad? Tuvo censura esa historia. Tuvo censura, el libro no se volvió más a imprimir y los pocos libros que habían eran los que habían salido en 1926, imagínate, hace 99 años. Y creo que se imprimieron 500 ejemplares nomás. Y esos 500 ejemplares habrán llegado en manos de poca gente hasta la era de la fotocopia, de las fotocopias. Empezaron a reproducirse, vamos a decir. Y en el 91 recién un escritor que se llama Guido Rodríguez Alcalá volvió a reeditar el libro con la misma editorial. Volvieron a reeditar así como el original, pero ya se lanzaron 1000 ejemplares. Y ese está agotado y la fotocopia de ese yo conseguí. Entonces, y ahí recién vos lees porque el general Resquín, que fue protagonista de la guerra, escribió sus memorias. Juan Crisóstomo Centurión escribió sus memorias. Ellos dos mencionan, pero así a grandes rasgos nomás, ¿entendés? Pero en ese libro sí trae con lujo de detalle, ¿verdad? Y así fue. Así fue como me fui entrando en el ambiente histórico, por así decirlo. Pues cuando terminó la pandemia, al año siguiente, en el 2021, me tocó la oportunidad de escribir ya en La Nación, en ABC. En ABC lo que me costó mucho entrar, porque por el mismo nombre, vamos a decir, ¿verdad? Esa claque que hay entre los colegas, de verdad, en la parte de escritura, pero no creo que haya sido también tanto problema, porque ellos también querían descentralizar un poco, no solamente historia de allá, ¿verdad? Todas las veces que yo escribo, siempre escribo historia de estos lados, entonces de ese lado creo yo que me abrieron las puertas por eso, ¿verdad? También. Y así, o sea, tengo siempre cabida en esos medios. Cuando yo le digo, tengo un artículo para publicar, ponerle última hora, envíame, y en sí está muy lindo, pero ajustarle a tantas palabras o tantos caracteres y ponerle una foto linda y vamos a sacar dentro de 15 días. Entonces, últimamente no envío más por una cuestión de tiempo nomás, pero siempre trato de por lo menos 2 o 3 publicaciones al año. Y eso me tocó en el 2021, después saqué un libro en el 2021 y para el 2022 fue en donde ya me propusieron para entrar en la academia. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿En base a que ellos vieron tu trabajo y decidieron invitarte o vos tuviste que aplicar para...? Yo creo que ellos, porque obvio, todos queremos llegar ahí, ¿verdad? Sí. Pero al menos los que somos historiadores, ¿verdad? Queremos llegar a un lugar en donde te sientas importante, sos miembro de la academia, después Ya tiene un peso de decir, ya soy tiene miembro. un peso honorífico, porque ayuda ya a que vos te comportes de otra forma, ya no andar por la bodega, por la calle. y obvio, es un regulador de tu personalidad. Entonces, más todavía en Concepción, que chico en Asunción se van a pasar desapercibido, pero acá sí, mira vos fulano, ¿entendés? Y ellos si quieren sacarte otra vez te pueden sacar, ¿entendés? Si es que vos te portabas mal, porque es un cargo honorífico nomás, ahí no se gana dinero, no se gana nada, pero te abre puertas. Sí, porque ya estás como, digamos... Como un miembro con ellos. Tengo voz, pero no tengo voto, porque hay categorías también, pues, ¿verdad? En algún momento seguramente
me va a tocar la oportunidad de irme hacia arriba, pero por de pronto soy demasiado joven. Ahora mismo yo soy el más joven de todos, ¿entendés? Pues ahí es 50, 48, 50, 55 y después ya están los decanos, vamos a decir, ¿verdad? Y así, pero yo creo que más bien es, mira, pues este tenemos que rescatarle, creo, yo me imagino, ¿no? Este hay que rescatarle, mira, pues está haciendo un buen trabajo de rescate allá, se está dando a conocer Concepción, hace mucho que no tiene más miembros, ya murió el profesor Alvarenga, ya murió el profesor Samaniego, entonces es importante que la academia tenga seguramente una visibilidad otra vez allá, vamos a reclutarle, me imagino yo que habrán dicho eso. Y así llegué, ¿verdad? Nadie se opuso hasta donde me contaron porque ellos tampoco pueden contar lo que pasa ahí adentro, ¿entendés? Entonces, pero siempre hay un chismoso. Tipo, Y que es mi amigo, ¿verdad? Y él me dijo... Hicieron tipo un combo. Ahí te van a invitar, pasando por tu currículum, ahí te van a invitar a la academia y entonces para que yo vote a favor tuyo. Algo así habrá pasado, ¿verdad? Y bueno, y gracias a Dios me tocó esa oportunidad y en el 2022 entré. O sea, me admitieron en mayo, así una fecha como hoy. No como hoy, como estos días. Y hice mi conferencia de ingreso en septiembre del 2022. Toda una preparación otra vez, entonces, para... Sí, porque ellos te dan fecha, o sea, primero te dicen, te envían la notificación de que fuiste admitido. Y tenés que enviar una nota aceptando. Y yo pensé primero, si acepto. Demasiado serio. Enseguida la acepté, ¿verdad? Envié la nota y acepté, sí acepto. Y después ya me dice, bueno, tenés que presentar, qué ponencia, tenés que dar una conferencia de ingreso. Porque ese es lo mismo que vos salís electo diputado, pero mientras no jurás, no sos diputado. Y bueno, entonces yo entré, fui electo, pero tengo que dar una conferencia de ingreso en donde después me van a entregar el pergamino y todo y demás, ¿verdad? Ahí recién se oficializa, ¿verdad? Y yo le dije, sí, voy a enviarte un tema. Y envié un tema sobre Concepción, ¿verdad? Que era una investigación que ya había adelantado en el primer artículo que saqué en el diario, o sea, donde salió en el diario, ¿verdad? Pero así a grandes rasgos nomás dice. Pero en esa conferencia sí ya demostré con documentos y de manera científica, ¿verdad? De lo que estaba hablando, ¿verdad? Y me dieron ellos que yo elija una fecha como que vivía lejos, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, sí me queda bien en septiembre, he visto la fecha de septiembre, me queda bien. Yo me preparé bien en documentaciones y también en... porque el pasaje y todo tiene su gasto, ¿verdad? Sí. Asunción es caro. Y así, ¿verdad? Y ahí, desde ahí sí ya no paré más, ¿verdad? De ahí trato de sacar publicaciones cada año, ¿verdad? Ese fin de año salió esa misma ponencia, esa misma investigación, salió en el anuario de la Academia del 2022, después saqué otro en el 2023 y en el 2024 que el que te traje recién, ¿verdad? Y este año ahora estoy preparando uno que tengo hasta fines de agosto para enviar, para que salga a través de año, y así cada año para que salga en el anuario, ¿verdad? Aparte de los artículos periodísticos y el libro. Hace poco saqué un libro con el doctor Bajac, es ministro de la Corte, que es nuestro compueblano. Saqué un libro que se llama Auge de los gobiernos liberales. Una historia desde que cayó, o sea, desde que le mataban a López hasta la muerte del general Lestigarribia. Todo lo que se vino después, ¿verdad? Y así, y ahora trabajando en otro libro sobre la masacre de Concepción, pero una investigación en periódicos paraguayo y brasileño de esa época, o sea, tipo en tiempo real. Una compilación. Una compilación de los sucesos que se daban en ese tiempo, lo que salía en el diario, especial del diario brasileño, ¿verdad? Como 20 periódicos brasileños que encontré documentación acá, en qué momento llegó el barco, quién fue el que desertó, los nombres, la fecha de que fueron lanzadas la familia Norqueta, o sea, y me fui juntando la misma historia del que cuenta The Code, pero a través de los diarios, fuente secundaria, y así. Se complica conseguir esas informaciones. Y si vamos a irnos 20 años atrás como mínimo, tenía que irte al Brasil, en Río Janeiro, en la biblioteca, pedir en la hemeroteca, buscar páginas. Hoy la tecnología te hace. Hay todo bibliotecas digitales. Sí, hemeroteca. Vos entras a BN Digital, Biblioteca Nacional Digital del Brasil,
entraste, sección de hemeroteca, te tira los diarios. Pero fecha por fecha, día por día. Y después ya es cuestión de vos, de tu tiempo. Bueno, voy a buscar en, qué sé yo, Correo de Manaus, un diario. Y voy ahí buscar, y más o menos la fecha, te ubicas más o menos, tiene para buscar por apellido, nombre, fecha, y te vas leyendo y acercando por tu vende. Un trabajo de hormiga, un trabajo de investigación de hormiga. A mí me costó, bueno, ponerle por lo menos 5 años me llevó juntar. Juntar un Juntar, sí. Porque vos recopilás primero y después te sentás a... Darle Ajá. coherencia. Yo, por ejemplo, encontré y descargaba en PDF, enviaba un archivo, todo lo que buscaba. Y en el PDF ponía página tal, para que no me olvide, porque el diario pues tiene sus páginas, ¿verdad? Entonces, para no olvidarme, tipo una ayuda a memoria. Procesaba primero, buscaba, encontré en 20 periódicos brasileños, ¿verdad? Datos. Y después te sentaba a transcribir, todito, transcripción primero. Y después cuando tenés todas las transcripciones, ahí empezás a armar el artículo o lo que sea, o la historia o lo que sea. Entonces, ese es el proyecto que se viene ya. Ahora, próximamente, sí, ya está en la Así que editorial. estén atentos. Ojo, se vienen cositas. Se vienen cositas. O sea, ya está en la editorial, o sea, el editor ya está leyendo, está empezando a trabajar, darle forma, buscarle portada. Y seguramente después cuando me pase el presupuesto, o sea, antes, yo creo que para octubre, por ahí. Ya vamos a estar teniendo novedades. Sí, no quiero sacar el próximo año por los 100 años porque vos sabés bien como el paraguayo, lo primero que van a decir es legionario, ¿verdad? Porque entonces vende patria, porque viste que es una historia que los que son de la línea lopista dicen que es una historia inventada, porque habla mal de López y así, pero bueno, eso es una cuestión que no vamos a discutir, ¿verdad? Pues cada uno tiene su parecer, ¿verdad? Pero sí me gustaría sacar ya este año. Entonces, ese es el material que está. Ya con esta primera parte que ya está concluyendo un poquito, vamos a irnos a nuestra primera pausa. Después volvemos y vamos a hablar ya de lo que venimos acá para hablar, que es sobre la independencia del Paraguay. Acá vamos a ver qué hacía el doctor Francia ahí antes de ir a pedir la independencia. Así que volvemos en un ratito, gente. Vení, vamos a hablar, que si queda mucho por charlar. Vamos a perdernos en la jungla de cemento, el tiempo nunca fue un impedimento. Y ya estamos de vuelta y como habíamos dicho hace rato, ¿verdad? Ahora vamos a darle duro a lo que vinimos, ¿verdad? No le trajimos en nuestros orígenes. No vinimos nosotros acá, no le trajimos a un historiador para hablar de física o química. No. Así que, bueno, independencia del Paraguay. A grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cómo es que la gente de esa época decide iniciar la Revolución de Mayo, ¿verdad? Bueno, primero tenemos que entrar en el contexto de la época, qué es lo que estaba pasando en Europa, porque nosotros éramos una colonia española y en 1808 o 1809 creo que Napoleón invadió España. Le tiene preso el rey Fernando VII, a quien los que vivíamos acá en Concepción le rendíamos tributo al rey Fernando VII. Éramos todos españoles. Éramos españoles. Era parte del reino, ¿verdad? Nosotros éramos sus vasallos. Bueno, entonces para entender, ni nuestros mismos próceres de repente no sabían lo que estaba pasando allí. ¿Por qué? Porque las noticias tenían que venir en oficio, no había WhatsApp, no había nada, ¿verdad? Entonces, para que alguien te comente qué estaba pasando en Madrid o en París, en este caso, tenía que venir un barco con el correo, que está pasando tal cosa, llegar primero a Montevideo, Buenos Aires y subir hasta Asunción. Y si teníamos suerte llegaba acá, ¿verdad? Y las noticias llegaban en 3 meses, llegaba una noticia. Por así decirlo, imagínate, no había barco a vapor, todo era a vela y a remo, vos tenés que cruzar alta mar. Ahí por eso tenés que entrar en la historia. Eso es muy loco porque yo cada vez que cruzo el puente remanso y es increíble
pero por más que la gente no sepa, los barcos españoles pasaban por ahí, por el Sí, río Paraguay, y esos barcos totalmente. que vemos en la película pasaban por ahí. Y para mí es muy loco ver que por acá pasaron esas cosas. Sí. Inclusive. Esa clase de barcos pasaban por Hay ahí. que fingir. Bueno, y obviamente las noticias que llegaban en Asunción y el famoso Ñembe, ¿verdad? Parece que nuestro rey está preso, o parece que Napoleón invadió tal cosa. Tenemos un rey nuevo, se llama José Bonaparte, el hermano de Napoleón, el famoso Pepe Botella, ¿verdad? Y así, entonces las noticias no eran claras para la población en general, más que para los que mandaban, ¿verdad? Para los gobernadores, los que estaban al frente de las milicias y demás, ¿verdad? Entonces, en Buenos Aires sí, porque ahí estaba asiento el virreinato del Río de la Plata, del cual dependíamos nosotros, ¿verdad? Y Paraguay, como provincia, era una provincia independiente, provincia del Paraguay, pero nosotros formábamos parte del virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los bonaerenses, al querer independizarse ellos de España, porque son ellos los que se quieren independizar de España, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Envían tropas de Argentina al mando del general Belgrano para que nosotros nos sometamos a ellos, A Argentina. a la Argentina, como provincia para luchar por la independencia. Entonces, ¿qué es lo que los paraguayos de repente perdidos o de repente no sabían lo que estaba pasando en Europa o en la Argentina? Lo que pasa es que no es que nosotros no hayamos independizado la Argentina, sino que perdón, de España. Lo que nosotros hicimos fue independizarnos de la Argentina, por así decirlo, ¿entendés? O sea que- A grandes rasgos hablando, ¿entendés? Para poder entendernos. En realidad lo que nosotros estábamos haciendo era que los argentinos no van a venir a mandarnos a nosotros somos independientes. No, es que nosotros nos independizamos de España, porque mira, se juró la Junta Superior, primero el triunvirato, formó Velasco, que fue el último gobernador, el que fue intimado, creo que Fulgencio Hierro y Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Y ellos al jurar, ahí ya se forma un nuevo gobierno, el triunvirato, porque antes era el gobernador Velasco. Y ellos al jurar, juran fidelidad al rey Fernando VII, imagínate, ¿entendés? Y, o sea, es que no estábamos independizando de España. Lo que pasa es que no queríamos someternos a Buenos Aires. O sea, es como una movida geopolítica para que ellos no te vengan todo encima de vos. Entonces vos decís, no, acá Sí, porque somos- y ahí pues lo que dicen los bonaerenses o los argentinos, que Paraguay era una provincia rebelde, igual le dicen al Uruguay. Entonces esa coyuntura hizo también que al no querer someternos nosotros a Buenos Aires, obviamente ahí nace la nación paraguaya, y la misma cosa al Uruguay, ¿entendés? Y la Argentina, pues viene Belgrano a querer invadir, le reventamos en Paraguarí, le reventamos en Tacuarí, se fueron los raros, ¿entendés? Y ya no quedamos nosotros, solo vamos a decir, era como una nación, pero le seguíamos rindiendo tributo al rey. Y eso pasó 1 año, 2 años, hasta que le llaman otra vez dentro de la Junta Superior Gubernativa, porque después del triunvirato se conforma la Junta Superior Gubernativa. Y ahí es donde ellos les tiran otra vez al doctor Francia, porque él ya estaba alejado en su quinta, no quería saber nada. Creo que hay también un periodo ahí entre que creo que 1811 sería para nosotros lo que es la independencia, pero después tardó Eso es lo que... hasta 1816, creo que algunos le seguían diciendo que era provincia. Para consolidarse, Sí. sí, pero la palabra provincia pues es como decir república, es un título nomás. No territorialmente, que es una provincia como hoy decimos, un departamento, sino era un título, ¿entendés? Pero tardó mucho ese reconocimiento también. En que nos reconozcan como independientes, sí, muchísimo, inclusive después de la muerte de Francia. Otra vez. Ya en la época del consulado con Carlos Antonio López, recién empezaron nuestros vecinos a reconocernos. Porque creo que había... ¿cómo era esto? De que vos tenías que tener tu moneda, tu diario, y ahí creo que fue Carlos Antonio López el que dijo, bueno, vamos a poner diario, vamos a poner moneda. Ahí. Sí, y para que vos tengas nomás en cuenta, Francia formó parte de la Junta Superior Gubernativa, y después cuando él se empezó a
acomodar, vamos así, empezó él mismo a tratar de cambiar y llevar a otro estilo de gobierno, y ahí se implementó primero el consulado. Y fueron cónsules, o sea, se eliminó la Junta Superior Gubernativa y se crea el consulado. Francia y Yegros. Mandó primero Yegros 6 meses, el cónsul Yegros, y después Francia 6 meses. Y cuando él manda en esos 6 meses, él vuelve a cambiar, llama a un congreso y convierte a dictadura temporal. ¿Cuál es la? Y de a poquito se iba eliminándole a sus... A lo que le competía. A lo que le competían. Pero, ¿cuál era la influencia del doctor Francia en sí como para lograr todo Porque eso que era- logró? ¿Cómo él llegó al poder de la forma en la que Y llegó? primero porque él tenía un poco más edad de los próceres. Nuestros próceres, para que vos sepas nomás, Pedro Juan Caballero, por ejemplo, tenía 21 años, ¿verdad? Que ya era una persona de hoy, 45, pues rápido, pues ellos... A sus longevos 21 años. Rápido ellos maduraban, inclusive a los 15, 16 años ya tenían familia, hijos ya, ¿entendés? 21 años tenían casi todo, entre 21 y 24, y Francia ya tenía 30, 35, si te descuidas, era ya el tipo a quien todos le pedían consejo, alguien preparado, El ¿entendés? sabio del pueblo. El sabio del pueblo, ahí está, él se preparó en Córdoba, se Llevo 35 recibió, fue juez, después fue abogado particular, ¿entendés? Y fue miembro del antiguo cabildo, algo por el estilo, ¿verdad? O sea, un tipo preparado. Entonces, cuando las papas quemaban, se iban a llamarle, vení, traer con nosotros, ¿entendés? Y ahí es donde les tiran, y creo que eso también fue una de las condiciones que él puso para volver, de que por lo menos le escuchen y le hagan caso cuando algo requiere de urgencia o que hay que tomar rápidas las cosas, ¿verdad? Y así fue donde él empezó a sentar su poder y después empezó a... No, nosotros estamos en un peligro contra, qué sé yo, contra los portugueses, ponerle. Y tenemos que cambiar el estilo de gobierno. Ahora vamos a llamar a un congreso y vamos a implementar la dictadura temporal. Porque creo que casi todo el trabajo que hizo él fue diplomático. Él Sí. no se metió en ninguna guerra que se tenga conocimiento. Nada, excepto contra los hostiles, los mayá, los guaná, lo que sea. Que eran los pueblos que estaban Sí. luego ahí. Y la dictadura que él implementó no es la palabra dictadura que hoy usamos, sino era un estilo de gobierno. El dictador era un presidente, ¿verdad? Después nomás se fue cambiando el sentido, vamos a decir, ¿verdad? Entonces el dictador temporal que 3 años, si en 3 años no tenemos peligro de invasión, lo que sea, vamos a volver otra vez, o al consulado o a otro tipo de gobierno. Y a los 1 año y medio ya llamó a otro congreso y ya le nombramos dictador perpetuo, de por vida, ya entendés. Y ahí fue en donde realmente empezó el Paraguay a consolidarse como una nación libre. Él mandó a cerrar todas las fronteras. Justamente porque al cerrar la frontera, porque ellos todavía no reconocían nuestra independencia, entonces empezó el famoso autoabastecimiento, ¿verdad? Y había contrabando también, pero ordenado por él, ¿verdad? Se traía por Itapúa o por San Borja, bueno, Itapúa y San Borja, Brasil, o entraba acá por Fuerte Olimpo, eso, pero él autorizaba. Pero eran medidas que eran para básicamente proteccionistas para evitar justamente Claro. que se nos vengan todo encima, porque le tenías a Argentina, le tenías a Brasil también que... Bolivia mismo, ¿verdad? Entonces eso, sí, una especie de protección, ¿verdad? Autoabastecimiento, a los que robaban le cortaban la mano, al que veía lo que no tenía que ver se le sacaba los ojos. Una forma de decir, ¿verdad? Que era para decir que era un gobierno duro, ¿entendés? Entonces todos tenían que laburar, a nadie le faltaba tierra. Se cuenta también que... Pala o muerte. se cuenta también que él era la primera persona en el día que salía, era él. Y si él no salía, uno no podía salir. Él salía primero, hacía su recorrido y ahí empezaba la actividad en la capital. Y según las crónicas dice que nadie lo podía estar afuera, por así decirlo. O oscurecía y vos ya tenías que estar en tu casa. Y si él salía a caminar o andaba a caballo, vos no le podías mirar o saludarle. No, dice que todo así se daba la vuelta. Ese era
todos le respetaban, le tenían miedo, terror, Y se ¿verdad? paseaba solo nomás, creo. Sí, pero bueno, eran otras épocas, ahora pasa tiempo solo. Plomo tan a ver. Satipeña caminando ahí. Entonces eran otras épocas, pero sí, obviamente. Un mayo está grabando ahí. Qué clase de bastardo, hombre. Según los documentos que obran, ¿verdad? De donde uno investiga, no te digo que fuimos un país próspero, pero por lo menos era un país tranquilo. Eran medidas necesarias. Sí, y el famoso una taponada, que al campesino no le faltaba comida, los que vivían en la villa tampoco, los que vivían en la Asunción tampoco, o sea, era tranquilo, ¿entendés? Y sí, y protegía su frontera, ¿verdad? Si hacía falta, por ejemplo, cosas que nosotros no podíamos hacer, por ejemplo, libros, por ejemplo. Sí, él hacía traer libros de contrabando, pero para él. Nadie podía leer, saber más que él, ¿entendés? Entonces, esas cosas, o qué sé yo, algún tipo de ropa, o armas, municiones, eso sí, él hacía traer, o hacía trueque con comerciantes de hacia San Borja o comerciantes de acá arriba, o sea, era un gobierno tranquilo en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, entonces estamos en un contexto de Paraguay cerrado. Después viene Carlos Antonio López. Algo que yo me pregunto, ¿Carlos Antonio López llegó a convivir con Francia o ya eran en época...? Sí, era joven todavía. O sea, llegaron a conocerse, no sé, te iba a mentir en esa parte porque no manejo demasiado. No, pero cuando Francia estaba, Carlos ya estaba por ahí. Sí, también. estaba casado inclusive, ¿entendés? Llegaron a ser entonces hijos. contemporáneos ellos. Yo no sé si en edad, pero sí contemporáneo porque vivieron ambos. Porque imagínate, el mariscal nació en 1926 o 1927. Ahora, eso quiere decir que Carlos Antonio ya estaba casado con... Y hacía ya 10, 12 años ya que Francia era 1800. nuestro gobernante, ¿verdad? ¿Entendés? Cuando muere en 1840, ahí es donde don Carlos empieza a salir a flote su figura, pero era una persona preparada también él. Si bien las crónicas no mencionan de qué familia viene, cómo era su aspecto económico, los que le estudian a don Carlos en esa faceta dicen que su papá era sastre. Él no llegó a ser militar. No, civil era abogado y profesor de filosofía, parece. Pero dice que era sastre. Y después voy a decir, y un sastre en la época de Francia, en donde comerciantes ricos no había, hacendados ricos no había, contado por los dedos. ¿Qué tanto va a ganarse la vida haciendo traje? ¿A quién le va a vender? Quiere decir que él le hacía los trajes a las personas importantes seguramente, y de ese lado seguramente conseguía libros para su hijo, y el tipo era muy leído, o sea, era muy preparado don Carlos, ¿verdad? Que por eso es que cuando él asume el consulado con Mariano Roque Alonso, también hizo lo mismo que hizo Francia con Yero. Al tocarle a él el consulado, bueno, le dice a Roque Alonso, ese es el chisme entre los historiadores, ¿verdad? Le dice, vos te vas a quedar al frente de la milicia y yo voy a gobernar acá para que vos no te entrometas en los papeles. Sí, le dice Roque Alonso. Y así es donde él empieza después a llamar al Congreso, cambia las leyes, instituye ya la palabra de presidente. Por eso es que se dice siempre el primer presidente constitucional, ¿verdad? Porque él saca una ley en donde se organiza la parte de justicia, la parte del Congreso, pero todo pasaba por su mano, ¿no? O sea, no era una constitución propiamente dicha, ¿verdad? Pero por lo menos ya era un remedio, ¿verdad? Porque el comportamiento de su gobierno, digamos que es también, pasa también como una mini dictadura en sí, digámosle, en concepto. Sí, pero disfrazado, vamos a decirle, Sí. porque él empezó a abrir la frontera, se empezaba ya a cartear con gobernantes de otros lados. Pero las decisiones pasaban por él. Todo. Argentina reconoció la independencia, Brasil reconoció la independencia, inclusive él hace una acta de independencia, porque en aquellos tiempos, 1811, 1812, no sé si se perdió o no se hizo luego una acta de independencia, entonces él firman todos los Esa acta creo que hasta ahora congresistas. está. Sí, está en el Archivo Nacional, sí. Y así, ¿verdad? Y después ya reconocen
la independencia, los países europeos, Francia, Cerdeña, lo que hoy es Italia, España, Prusia, lo que hoy es Alemania, y así, ¿verdad? Y todo eso él logra mediante diplomacia otra vez. Claro, él pues ya era más aperturista, más diplomático, ¿sí? Francia, no y no. Y empezó a firmar ya tratados comerciales con Argentina, con Brasil, tratado de libre navegabilidad de los ríos y todas esas cosas. Ahora ya fue más abierto él. Pero sí, de que era mano dura. También. Imagínate que un juez que dictaba una sentencia X en un asesinato y apelaba, era él el que resolvía después si valía o no la apelación, o si le damos la apelación o revocamos. Él era otra vez el supremo, por eso se decía supremo gobierno, le decían. Pero él era, decimos, el primer presidente constitucional. Siempre aprendimos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él fue el primero que usó el título de presidente. Cuando eso ya había otros presidentes ya o Con el título de presidente, él es el primero. en Sudamérica. No, creo que ya había, pero en Paraguay fue el primero. Pero Porque antes tuvimos cónsules, tuvimos dictador perpetuo temporal, Junta Superior Gubernativa, triunvirato, y antes del triunvirato, en la era española, gobernador, ¿verdad? Y así se fue evolucionando, ¿verdad? Entonces llegamos desde lo cerrado, hicimos la apertura, pero parece que nos aperturamos demasiado porque Nos regalamos. en un momento hubo un quilombo en Uruguay y nosotros quisimos ir a Ayuda. meter la mano ahí. Después vinieron los argentinos y dijeron: no, acá vos no podés pasar, hoy cola, quilombo. Vete, vas a igual. Ese ya fue en la época de su hijo ya, Sí, de Francisco Solano López ya. Eso yo te quería preguntar, ¿cómo él llega a ser presidente justo? Y el viejo López, había una ley de administración política, se llamaba, ¿verdad? Y la figura del vicepresidente no existía. No existía. Y en esa ley decía de que él puede nombrar el vicepresidente en el momento en que él quiera. Decía esa ley. Entonces, cuando él ya estaba viejo, cuando ya empezó a estar enfermo, ya estaba viejo, hace él un decreto en donde le nombra vicepresidente a su hijo, a Francisco Solano López, el general, ¿verdad? Relevo. Y cierra el sobre, lacra el sobre y le entrega a uno de sus confianzas, no recuerdo si era Silvestre Aveiro o quién, y que cuando él muera eso se tenía que abrir, ¿verdad? Entonces cuando él muere se abre el sobre y dice que el vicepresidente es Francisco Solano López, que tiene que llamar dentro de 60 días o 30 días a un congreso en donde se tenga que elegir al nuevo presidente. Y así es como queda Francisco, ¿verdad? Como vicepresidente, y después obviamente hizo su campaña seguramente y ganó, ¿verdad? Pero las crónicas dicen, o historiadores que estudian esa parte, dicen de que obviamente él a todito le tenía amenazado, ¿verdad? Porque él era general, tenía un poder extraordinario, y cuentan luego también que el preferido de don Carlos era Benigno, el hijo menor. O sea, no menor de todos, sino el menor de Francisco. Benigno era el preferido del señor porque era más diplomático, ¿verdad? Entonces cuando Francisco se entera de que él le quería dar a su hermano, dice que él viene, él estaba en Pilares y viene. Y le dice a su papá: no. De ninguna manera voy a permitir que mi hermano menor sea vicepresidente y yo tenga que luchar después contra él, porque me imagino que él va a candidatarse, le dice a su papá, ¿verdad? Y yo no voy a permitir eso. Y según cuentan en los libros o en archivos, que él le hizo romper a su papá ese decreto que ya tenía y le hace hacer otro. Qué loco. Che, pero... ¿Por qué?
Y tiene razón, o sea, hay razón porque imagínate si abría el sobre y era Benigno el vicepresidente. ¿Qué iba a hacer Benigno? Lo primero que iba a hacer le iba a apresar a su hermano. No, pero eso es. Sí, había ya roce, Roce. siempre hubo roce entre ellos. Tipo, iba a aparecer ahí ¿Te acordás cuando me robaste alguna la cosa que pluma? él hizo, entonces ahí ya se le iba. Entonces él al hacerse vicepresidente, obviamente al tener el poder total, el papá ya no estaba, por más que él no era presidente, era vicepresidente, él Soy podía sacar decretos y hacer lo que quiera. No, a mí no, único moderador activo. Le intimó a todos los congresistas por ahí que venían de todos lados que él tenía que ser el electo. Y creo que un concepcionero ya otra vez hubo entre ellos que se opuso. Miltos era el apellido. José Ramón Milton. Y él no es que se haya opuesto. Lo que dijo Milton es que de que tenemos que ver para sacar una constitución nueva porque esta ley es muy desfasada, que don Carlos hizo eso ya luego en 1842, 1843, que no podemos estar así designando porque el decreto le designaba para su hijo y él fue el que dijo que parece una monarquía, que le está sucediendo a su hijo el poder y obvio, eso llegó a oído de López. Cagaste. Y cuando fue presidente no le apresó al Milton ni no le torturó ni nada, pero le confinó a su estancia en la zona de Ollantaytambo. Ese sí está en el Archivo Nacional los documentos y decía de que él no tiene que salir de ahí. No tiene que salir de ahí y decía de que él estaba enfermo. En los documentos decía que él estaba enfermo y que tenía mal de San Lázaro. Y que no podía. Mal de San Lázaro es lo que conocemos como lepra. ¿Entendés? Entonces le destinan ahí y habrá muerto ahí el señor, ¿verdad? Pues en la guerra, cuando empezó la guerra ya estaba muerto, ¿verdad? Y él fue el que se opuso a ese. Ajá. O sea, no es que se opuso, sino él dijo un comentario que no le gustó a López, ¿verdad? Pero digamos que. Quédate que voy a estar enfermo. No, estás enfermo. No, eso no le salió un susudano, Y ese hay correspondencia del general Resquín, fue acá comandante cuando hizo coronel y constantemente él cada un mes él informaba ya que sí, que se fue el soldado fulano y que Milton está en su estancia. Que Milton sí, que Milton no dice nada, que Milton tal cosa. Pero digamos también que Carlos Antonio se encargó mucho de lo que es la formación de Francisco Solano, porque él también creo que viajó a Europa, le mandó Sí, a... Ahí le secuestró a su su señora. señora. Era- Y para decir, era una formación acorde a lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Siempre pues le critican de que él nunca hizo la carrera militar porque su papá era presidente y le nombró lo ya era lo general a los 18 años. Bueno, pero era la época, ¿verdad? Y si Francisco de repente se comportó así, fue por el carácter que él tenía seguramente, ¿verdad? Yo no le culpo tampoco, era en otra época, obvio. Andate un poco hoy que tu papá te nombre, ¿cómo te vas a sentir también? No vas a querer que nadie te mire mal y eso. Te van a decir, ¿verdad? Entonces él también, seguramente por su carácter mismo y por su personalidad, le habrá nombrado ministro plenipotenciario y fue él el que se fue a Europa a llevar las cartas de acreditación de la independencia que reconocen, firman los acuerdos. Y él fue el que abrió las puertas a Europa, López, hijo, ¿verdad? Francisco, ¿verdad? O sea, fue una figura preponderante también con sus pros y sus contras, ¿verdad? Es un héroe, por así llamarlo, ¿verdad? A muchos no les gusta, a muchos les gusta, pero no podemos borrar la historia, ¿verdad? Y bueno, y si él no se iba a Europa, ¿quién se iba a ir otro, ¿verdad? Y bueno, y le tocó a él, ¿verdad? Y él fue el que se fue a abrir. muchas cosas de... Trajo mucha tecnología, vino el vapor Tacuarí, trajo arquitectos, ingenieros, pintores, trajo... Lo que es la parte musical y eso creo que... musical, trajo todo lo que es para montar los arsenales en Urucuí para hacer cuchara, machete, todo lo que es la parte industrial. Empezó a industrializar el Paraguay Carlos Antonio López, ¿verdad? Industrializar entre comillas, ¿verdad? Porque no es tampoco como los países de Europa, ¿verdad? Pero por lo menos trajo avance, ¿verdad? Imprenta y muchas cosas, ¿verdad? Y Asunción, vos te vas a Asunción y ¿cuáles son los edificios más emblemáticos? Lo que son de la época de Carlos Antonio López. Ya no hay otro. ¿Entendés? O sea,
excepto los de ahora, los modernos, ¿verdad? Pero muchas cosas hizo el viejo López y muchas cosas también hizo el Mariscal López, ¿verdad? Ahora que hayamos llegado a una guerra y que después fuimos destrozados, eso ya es otra cosa. Bueno, que yo no quiero tocar porque no es mi área, ¿verdad? No. Pero sí, a grandes rasgos, bueno, después seguramente él le declaró la guerra a la Argentina, le declaró la guerra al Brasil, invadimos Mato Grosso. Lo que pasa con ese conflicto también era, digamos que era algo inevitable, era algo que en cualquier momento iba a terminar explotando porque vos tenías problemas en Argentina con sucesión de poderes justamente, tenías problemas en Brasil con sucesión de poderes también y en Uruguay era la misma cosa otra vez. Y entonces era como que todos se estaban comiendo entre todos. Y en algún momento de esa... Y justo solo en el medio y todo. Sí, Lo peor era y llegamos a lo mismo, o sea, problema de comunicación. Porque si yo acá me estaba preparando para ir a invadir el Mato Grosso, por así decirlo, ¿verdad? Y ya invadiste ya. Y después de un tiempo llega una correspondencia ya que... Pero vos ya hiciste cosas que no tenía que hacer, ¿entendés? Estaba ese problema de comunicación también, que vos tenés que tomar una decisión en el momento. Y vos decís, no, pero todavía no me contestó el presidente del Uruguay, ¿verdad? Y cuando te contestó, vos ya hiciste ya algo que de repente estaba... Él te está diciendo que no haga. Entonces, sino que el que ellos mandaron la correspondencia, estaba una persona en el poder, cuando nos llega a nosotros... con otro ya, claro, el ya problema de comunicación, ¿entendés? Hoy sí ya podés en el momento hacer todo, ¿verdad? Pero eso también pues hay que tener en cuenta, ¿verdad? La distancia, muchas cosas. De la correspondencia llegando ahí con la carta de armisticio y viendo ahí todos cadáveres, no Si era en otra época. Llegó a tener, no le andaba su telegrama. Con eso no tenía. Y López, por ejemplo, trató de modernizar el ejército, ¿verdad? En la parte comunicativa, por ejemplo, teníamos telégrafo, ¿verdad? En plena guerra, ponerle Asunción, se inauguró Asunción Villeta. Después Villeta, no sé dónde había otro, bueno, no recuerdo el nombre, lo que sí que llegaba hasta Paso Pucú. Y Paso Pucú es cerca de, vos te imaginas en el sur, Humaitá, y Paso Pucú era el cuartel central, ¿verdad? Y más abajo está Curupaytí, ¿verdad? Pero hasta Paso Pucú llegaba el telégrafo. Y si los de Curupaytí le querían enviar una comunicación al vicepresidente Sánchez, que se quedó en la Asunción, a caballo te va de Curupaytí hasta Paso Pucú y te vas junto al telegrafista y decirle, quiero enviarle un mensaje a Sánchez que está en Asunción. ¿Y qué le quería enviar? Que las trincheras va a estar para tal fecha. Entonces, te enviaba telégrafo. Y ahí ya recibían la Asunción, ¿entendés? Será lo más rápido que había. O le enviaba una estafeta, un chasque a caballo. ¿Con cuánto tiempo te va a llegar a depilar acá? 4 o 5 días. Antes, vamos a un pequeño cortecito. Volvemos con más enseguida. Vení, vamos a hablar, que si queda mucho por charlar. Vamos a perdernos en la jungla de cemento. El tiempo nunca fue un impedimento. Y bueno, gente, Chino tuvo que abandonar el servidor, así que a partir de ahora yo me encargo de los chistes malos. Le llamaron a... Bueno, Chino tuvo que tener un problema, como se dice el famoso Orecoja, y se tuvo que ir, ¿verdad? Pero nosotros nos quedamos acá. Yo creo que tenemos que traerle lo malo otra vez para una segunda parte, porque hay demasiados muchos tópicos que en una hora yo creo que no se puede cubrir todo. Es que historia en sí lo es un contenido muy extenso. No, y da gusto. Sí, da gusto y nunca se puede abarcar todo. Nunca hay suficiente tiempo. Entonces, ya para ir cerrando un poquitito, ya que estamos en un mes muy importante para la ciudad de Concepción, en la ciudad en la que nosotros estamos actualmente, quería hablar un poquitito sobre la historia de Concepción. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde venimos nosotros? Según tengo entendido, hay un investigador español del cual yo vi su video y a mí me impactó mucho que la parte en la cual él menciona que cuando España estaba en proceso de conquista, se habían fundado ciudades clave para poder avanzar en la exploración, y menciona Concepción, pero menciona mucho antes de lo que es la fecha que nosotros manejamos, que es 1773. 1773 se funda lo que hoy conocemos como Concepción, ¿verdad? Pero en esa investigación que hizo este youtuber,
Concepción figura mucho antes. Después el mismo youtuber dijo, ¿verdad?, que la fundación de Concepción fue en esa fecha y que probablemente hayan habido asentamientos previos, los cuales estuvieron documentados, y eso fue lo que él puso. Entonces, ¿qué pasa con esa concepción pre-española, digamos? Asentamientos previos hubieron, sí, eso está documentado. Ahora con el nombre de Concepción no sabría decirte porque es la primera vez que escucho, ¿verdad? Pero sí habían asentamientos en el sur que se llamaban pueblos de Concepción, que eran pueblos de indios o pueblos formados por franciscanos, por jesuitas, apóstoles, por ejemplo, había otro. Y había también un pueblo de Concepción fundado más al norte, que eran pueblos de franciscanos, que ponerle hoy lo que sería Bahía Negra o Limbo, pero entrando hacia Bolivia, ahora hacia el Chaco, o inclusive más arriba. Pero donde hoy nosotros estamos, Río Lupané, acá la boca del Lupané, para 1537, Domingo Martínez de Irala ya había formado una población que se llamó San Pedro de Lupané, que era una comunidad de guaraníes. Tenía su cacique, tenía su iglesia, todo lo que sea, ¿verdad? Era una comunidad indígena. Y lo que hoy conocemos como la boca de la Quillabam, que había también en la boca del arroyo Saladillo, que había una comunidad que pudo haber sido Guarambaré, ¿verdad? Todo comunidad de indios, ¿verdad? Y también ya para 1580 más o menos, después de Martínez de Irala, hubo un gobernador de nombre Juan de Garay, que fue el que fundó, creo que Corrientes, y después Buenos Aires. Había formado también ahí una reducción de indios que se llamó Perico Guazú. Juan de Garay había subido hasta donde hoy es Bahía Negra, Puerto Limpo, Bahía Negra, cruzando acá en nuestro puerto, como dijiste hace rato, remando. Se había ido él a apacar una revolución que hubo con todos los indios, porque había un cacique que seguramente habrá ingerido muchas plantas alucinógenas, o de repente tenía algún problema en la cabeza, o le entró demasiado el tema del mensaje católico, vamos a decir, de los franciscanos que iban, y él se autodenominó Jesús, pero en guaraní Oberá, el cacique Oberá, ¿verdad? Y él le decía a los indios que él era que él era el Dios resucitado, imagínate, o sea, se creyó Jesús, ¿verdad? Entonces él empezó a entrar a todo lo de su parcialidad y a las parcialidades de que no pueden venir los españoles acá a querer. Eso pasó en la zona de más arriba al norte. Y entonces él hizo un levantamiento popular, vamos a decir, contra los españoles, y ahí es donde viene Juan de Garay. Y llega Juan de Garay y le revienta todo, ¿verdad? Lo que sí que nunca le agarraron a Oberá, y Oberá creo que se fue con sus hermanos de Alto Paraná, Salto del Guairá. Hoy lo que hoy es Misiones, Argentina, más o menos, ahí hay una ciudad que se llama Oberá. Y no le pudieron agarrar a él, ¿verdad? Lo que sí que Juan de Garay aplacó esa revolución, y al volver de allá con indios guanás o guarás, como dicen los artículos de los documentos antiguos, él forma el Perico Guazú, que sería hoy en la boca de la Quillabá, más o menos. Bueno, esas son las crónicas que tenemos de asentamientos previos a la fundación de Concepción en lo que hoy es el departamento de Concepción, ¿verdad? Porque después de fundado Concepción en 1773, y cuando vinieron Azara, Aguirre y demás, que fueron demarcadores que vinieron a delimitar, ¿no?, este Portugal, este España, Aguirre en su diario ya menciona también una comunidad antigua que él le llamó Pueblo Viejo. Y según el croquis de mapa que él hizo, más o menos Pueblo Viejo es lo que hoy es Naranjatí, más o menos, cerca de Orqueta. Y en realidad es una comunidad antiquísima, ¿verdad? Inclusive con la fundación de Concepción, ahí se fue a poblar un cofundador, Juan José Gamarra, que es el papá de este prócer, de Juan Manuel Gamarra, y esa zona pobló él, ¿verdad?
lo que hoy es Naranjatí, ¿verdad? Y a ese le llamó Pueblo Viejo Aguirre. O sea, yo calculo que es Naranjatí. O la antigua Agahuigó, como le dicen, donde estaban todos los mayas, la zona Agahuigó, Laguna, cerca de Paso Barreto, toda esa zona era Agahuigó, era una llanura grande. Digamos que el proceso de fundación que manejaba la corona española era, vos te vas al lugar, pones tu fuerte, una vez que vos pones tu fuerte, eso ya vos le pones un nombre y eso ya es la ciudad. Acá en Concepción, por ejemplo, donde ellos se ubicaron para... Yo tengo entendido que acá hay una plaza y que fue en esa plaza lo que se hizo el... Sí. Como éramos una colonia, los españoles lo que ponían era un punto militar. Ujú. Y como vemos en las películas nosotros, el punto militar era un cuadrado, un fuerte como propiamente, ¿verdad? Amurallado, como... Imagínate San Carlos del Apa, ¿verdad? Sí. Que ese hayan hecho acá, ¿verdad? Entonces, la ciudad como tal no existía todavía, porque ciudad ya es una palabra más nueva, ya es un título de una población ya un poco más moderna, por así decirlo, ¿verdad? Cosa impensada todavía en la colonia, más que Asunción, ¿verdad? Era un punto militar. Un ¿Por punto qué? avanzado. Un punto de avanzada, ¿verdad? Ya estaban, cuando llega Pinedo con su expedición, Belén ya estaba, pero Belén no era una ciudad, era una reducción. Los jesuitas llegaron, creo que fue Belén el último fundado por los jesuitas. Un año después por ahí los jesuitas fueron expulsados. Y Concepción se funda justamente por pedido de los franciscanos. Había un sacerdote de nombre Miguel Méndez Joffre, que estaba donde hoy es el Cerro Pan de Azúcar, fue hasta Puerto Murtiño. Sí. Y otro que estaba acá en Belén, que no recuerdo el nombre, Sánchez Labrador. Ellos eran los que pedían constantemente auxilio al gobernador. Ya antes de Pinedo inclusive pedían auxilio para que vengan a formar un punto para que les sirva también a ellos de apoyo, ¿verdad? Porque Esa iglesia ahí de Belén con una campana, esa es jesuita, ¿eh? O esa franciscana. sí, pero ya es más nuevo ya. Más nuevo ya. Los primeros, los primitivos ya se habrá Sí, echado, entonces habrá así modificado todo ya. No hay ruinas jesuíticas. Y eso es lo que hace que el cabildo autorice a que Pinedo venga a fundar un fuerte propio, no una ciudad, sino un punto militar. Y eso es lo que él hace. Y viene, salieron de Asunción el 20 de mayo, el 3 de mayo, y llegan a la boca del río Ipané, acá, el 20 de mayo. Cerca de Uapó, un poquito acá pasando el puente está la boca del Sí, Ipané. sí, sí. Bueno, ahí llegan el 20 de mayo. Pero el cabildo le dice a Pinedo, vos vas a fundar tu punto o tu fuerte o tu cuartel o lo que sea entre el río Ipané y el río Aquidauán. Para que te quede cerca los dos. No más allá del Aquidauán. O sea, buscar Como un punto sector estratégico, supongo. como punto estratégico. Pinedo quería fundar en Pan de Azúcar, luego, allá donde hoy es Murtiño. Pero el cabildo le dijo que no, porque por una cuestión de logística era demasiado lejos y si ellos necesitaban auxilio, lo que sea, iba a tardar demasiado para llegar. Entonces llegaron ahí, hicieron la votación y determinan, bueno, perfecto, vamos a fundar acá cerca entonces hacen ellos una cuestión de un conclave. Esa es la palabra ahí ahora de moda. Bueno, Sí. hicieron un conclave y Pinedo le designa al capitán Pedro Castiñanes y al diputado Antonio Caballero de Añasco, Antonio Caballero de Añasco, para que vayan en un bergantín agua arriba a buscar un punto en donde podemos desembarcar desembarcar y armar, ¿verdad? Bueno, entonces salen ellos el 21 y en un día, 2 días para el 23 ellos ya estaban otra vez ya subieron y llegaron hasta el arroyo Saladillo, 4 leguas. Y se van otra vez y le dice a Pinedo, sí, encontramos un lugar espectacular donde hay mucha madera, hay agua, lindo pasto, y está como 4 leguas de acá, le dice. Bueno, entonces ahí le dice, bueno, ¿vale? Ya. Ya. Se suben y van.
Y llegan el 24 de mayo al lugar. Y Pinedo le llamó el puerto de la Ascensión. Porque dice él, en el puerto de la Ascensión. Y ahí él menciona que llegaron a un lugar que tiene mucha madera, bla, 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 bla. Y fechó él ahí 24 de mayo que llegaron ahí. Y después, ahí lo que viene es la confusión, pues. 24 de mayo él llegó. Y la siguiente comunicación que él le hizo al Cabildo, El 31. no, está fechado 1 de junio. 6 días después. 6 o 7 días después. Bueno, y de ahí viene la confusión. Como esa nota era del 1 de junio, pensaron que Concepción se fundó el 31 de mayo, al día anterior. Pero si vos lees bien la nota, Pinedo ahí le comenta al Cabildo que llegaron a un lugar lindo, donde hay mucha madera, mucha agua, que los trabajos comenzaron el 25, dice. Llegó, sí. O sea, ellos llegaron el 24 y al día siguiente empezaron a trabajar. Pero en esa nota, el 1 de junio recién dice que los trabajos comenzaron el 25 y continúan haciéndose, dice. En ninguna parte dice 31 de mayo. O sea, eso se debió a un error de interpretación, ¿no? Y el primero que dijo que pudo, no dijo luego se fundó, pudo haberse fundado el 31 de mayo, dijo Azara, Félix Azara, que estuvo por esta zona entre 1780 y 1795 más o menos haciendo los trabajos de limitación de la corona de Portugal, porque los bandeirantes llegaron hasta el río Pané. Entonces eso fue lo que le llamó la atención a nuestros gobernantes del Cabildo, al gobernador, que un mapa brasileño, o sea, la corona de Portugal, decía que su límite era el Pané. Entonces rápido, no, en el mapa ya decía ya que ya había un pueblo de indios que se llama Belén y que hay una comunidad de españoles que se llama Nuestra Señora de la Concepción, dice. Entonces eso hizo que después con el tiempo el tratado obviamente se respete el tema del uti possidetis, que es el uti possidetis, que la posesión primero. Como nosotros ya estábamos, entonces bueno, ahí recién ellos aceptaron que su límite natural era el APA. Después recién vino que no, que el Río Blanco, pues bueno, esa ya es otra discusión, ¿verdad? Entonces ahí desembarcaron en la boca del arroyo Saladillo. Hay infinidad de documentos de que ahí fue el asiento original de Concepción. En la boca del arroyo. Del arroyo Saladillo, en la margen derecha. Ahí entonces yo. Ahí se fundó Concepción. O sea, ese es su enclave original. Ahí fue el desembarco. Ahí fue el desembarco. Obvio, no podemos saber hoy exactamente en qué parte, pero En esa zona. en esa zona aproximadamente, ¿verdad? Y eso se mantuvo hasta 1786, 1788. Y justamente esos trabajos que hizo Azara con su ingeniero, que se llamó Pedro Cerviño, ahí está el que yo te traje el material. Bueno, él era su geógrafo, el que te manejaba los instrumentos astrolabios, que hoy es GPS, pero en ese tiempo el astrolabio era un instrumento que ellos medían la graduación, la latitud, longitud y demás, y sacaban el georreferenciado, ¿verdad? Tantos grados, tantos minutos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cerviño se fue y convivió con los mayas en la zona de Gaguigó, que estuvimos comentando, lo que hoy sería Naranjatú, cerca de Laguna, cerca de Paso Barreto más o menos, esto es la Quillabana. Y convivió mucho tiempo con los mayas y él llegó a un acuerdo con los mayas, le pacificó a los mayas. Entonces, ¿qué es lo que hace Cerviño? Dice él que desde el momento que él llegó a la villa, dice que no es más que en el nombre nomás, porque villa también era una categoría de población, ¿entendés? Pinedo le pone Villa Real, en realidad nuestro nombre original es Villa Real, no, es lo Concepción. Villa Real es nuestro nombre. Y en honor a Nuestra Señora de la Concepción le pone, porque Eso creo que era una práctica constante. claro, porque la Inmaculada Concepción era la patrona de España, entonces Villa Real de la Concepción, porque éramos españoles, tío, ¿verdad? Porque lo mismo pasa con la Asunción también, creo que ellos le ponen de la Asunción. Claro, porque el 15 de agosto pues Nuestra Señora de la Asunción, le ponen. Y Y Buenos Aires creo que era
Santa María del Buen Aire, creo. Sí, patrona, así también. Es un patrón que ellos manejaban. Inclusive se llamaba Trinidad primero, ¿verdad? Sí, pero ese fue el patrón porque ellos se guiaban mucho por el tema religioso también, pues, ¿entendés? Bueno, entonces Villarreal de la Concepción, 39 años después, recién nosotros ascendimos a la categoría de Villa, cuando se creó nuestro cabildo, era además hace mucho tiempo, ya no fuimos. ¿Y Bueno. cómo de la zona del arroyo, cómo del arroyo Saladín Vinimos acá. vinimos hacia esto? Bueno, eso lo te voy a explicar. Y entonces Cerviño dice que llegó, cuando llega la primera vez, 1782, 1783, viene él por pedido a Sara para hacer los trabajos de limitación. Como constantemente venían los mayas a invadir, a atacar el punto militar, porque el punto militar era una choza. Plaza es un nombre, un patrón también que se dice la plaza de tal parte, ¿verdad? Hoy la plaza es el cuadrado en donde Sí. se asienta la parte céntrica, ¿verdad? ¿Dónde está su plaza central? O plaza mayor, o paseo de la galería, o paseo de los ilustres. Ese era el nombre dado. Ahí se reunía toda la población que vivía alrededor, ¿verdad? Los comandantes, los sacerdotes y los soldados nomás vivían dentro de la plaza o alrededor de la plaza. Y los habitantes o los villanos vivían alrededor, en las chacras, alejados. Entonces vos ves la película y se viene un villano. Hoy nomás se degeneró esa palabra con villano, es alguien malo, ¿verdad? Pero Gracias a vos también aprendí yo eso ahora, que cada vez que me voy a visitar a una ciudad o un pueblo, yo ya sé que frente, o sea, si hay una iglesia, frente a esa iglesia va a haber una plaza. Esa iglesia, ese yo me es el dije- patrón español. Y yo me quedé así, mira, acá está la iglesia, acá está la plaza. En Concepción tenemos la catedral, Sí. acá está la plaza. Y siempre están los militares en la otra Sí. esquina y así sucesivamente. Sí, Y arriba esa también está la iglesia de enfrente. es la plaza. Esa es la. Yo, Pero ¿sabes ese qué? es el patrón español, ¿no? Es así, ¿entendés? Ellos tenían luego una ley de, ¿cómo es el nombre? Ley de organización de poblaciones se llamaba. Te tenía muchos artículos, ¿cómo vas a formar una población? Te guiabas por esa ley, ¿verdad? Bueno, y así, entonces como era todavía un punto, dice él de que está delimitado la plaza, dice. Pero no hay todavía casa alrededor, más que una iglesia que tiene una chocita y así, y que el país luego se porta mal y que es un desastre, dice Cerviño en una carta, ¿verdad? Y después dice, estoy ya hace 8 días acá y salí a buscar un sitio más adecuado para formar el fuerte, dice. ¿Entendés? Obvio, él estaba buscando un lugar más seguro porque él ya había hablado con los mayas, pero igual, bueno, vamos a irnos nomás más hacia allá para evitar cualquier tipo de problema. Y encontramos ya en un mapa que está en la Biblioteca Nacional del Brasil, en donde Concepción ya está acá, ¿verdad? Pero en las observaciones del mapa al costado dice en qué año se hizo el mapa y dice que Félix de Azara, o sea, por pedido Félix de Azara, porque él era el comisario de todo lo que vinieron, entre ellos Cerviño, dice de que por pedido de él, Cerviño delimitó y sitió Concepción. Situó Concepción, dice en el mapa. Entonces vos ves, ¿qué quiere decir situar en el contexto histórico en esa época? Mudar, cambiar, trasladar, ¿entendés? Entonces él situó Concepción, o sea, trae Concepción, muda Concepción. Ya, eso ya sería 1788, 1790. Como el tipo mover físicamente todo o mover ahí geográficamente más en el mapa. Y ahí da poco. No, sé. No, y como no había nada, Ajá. entonces la gente pues piensa que vos mudaste a la ciudad, bueno, hoy la ciudad, no, y mudaste y trajiste acá a la ciudad, no. Había una choza, dos, tres cosas, no, o sea, lo que él mudó fue el cuartel, por así decirlo. Si no éramos nada todavía. Concepción empezó a creer después de que se creó el cabildo, recién Concepción empezó a tener más calles. Porque la primera necesidad era el de frenar el avance. El avance de los mayas, porque con ese motivo lo se funda Concepción. Frenar el avance con ellos, que sirva como un punto de abastecimiento para que nosotros podamos llegar al Alto Perú, que hoy es Bolivia, y poder comercializar nuestra hierba hacia allá, y llegar hacia el Pacífico. ¿Entendés? Para eso un punto de avanzada nomás fue. Hoy es una ciudad. ¿Entendés? Entonces eso es lo que hizo Cerviño, traer
Entonces, Y hay ahí- infinidad de documentos, de que se mudó. Y ahí lo que nos quedamos con que la plaza, la que ellos decretaron, es la que hoy es la Plaza de la Independencia. La que de acá, No, nuestra Plaza de Plaza de la Libertad, Libertad, sí. bueno. Sí, porque al traer más a estos lados, ya delimitan la plaza, está también la iglesia. O sea, ese fue el patrón siempre, en todos los lados. Todos los pueblos españoles que se fundaron por anuencia del rey, por así decirlo, ¿verdad? Siempre tuvieron esa función: plaza, iglesia, el militar allá, la casa del comandante. Pues todo está ahí, ¿entendés? La iglesia, la curia. Y así, ¿verdad? Después, cuando viene el piloto Ignacio Paso, se llama, él también escribió un diario y dice: él llegó en Concepción en 1791, se estaba yendo a Borbón, presidio Borbón, ¿verdad? Porque el fuerte de Borbón. Y ahí él, por ejemplo, dice, ya que ya estábamos ya acá, dice de que al llegar a la costa se camina 400 metros hasta la plaza. Ah, Y dice que está la iglesia de madera y que es la única que tiene techo de losa, o sea, techo de teja. Y que las casas que están alrededor, 3, 4 casas nomás hay, que están todas dispersas, dice. Que la plaza está delimitada y que está desordenada, dice él, ¿verdad? Y que la iglesia es lo único que tenía techo de losa, dice. Y da alguna referencia para ahí nomás, ¿entendés? Y que cuando llueve se inunda. Eso es lo que dice él. Desde siempre, Dice que cuando llueve se queda muchas aguas, no sé cómo ya dijo algo ahí, que es arenoso y que se queda mucha agua cuando llueve. Bueno, ahí está el muro, ¿verdad? Pero imagínate en esa época. Y bueno, y ese de 1791, ese es una de las primeras referencias de un diario de ya estando acá. Porque después viene Aguirre, pero Aguirre vino ya en 1795. Registro histórico de Mil- la primera queja de inundación. siempre fue así. Que Y Aguirre viene en 1795, 1796 ya, pero si vos comparás las leguas que daba Cerviño o Azara, Aguirre ya no hablaba de legua, Aguirre hablaba ya de millas náuticas. ¿Por qué? Porque él era marino, ¿entendés? Entonces él usa las millas. Entonces yo hice un estudio de las leguas, cómo servían las leguas, para ver si realmente se fundó en el Saladillo, ¿verdad? Y 4 leguas dice los documentos de la fundación. Y las leguas en ese tiempo valían 5 kilómetros. O sea, estamos como a 10, 12 kilómetros, 4 leguas, ¿verdad? Del Saladillo. Desde la boca del Lepanés, no de acá. Entonces da 20, 22 kilómetros más o menos, ¿entendés? Y lo malo de eso sería que los registros arqueológicos no se pueden recuperar porque casi todo era edificaciones de madera. Claro, Ya- precario. Ya se pudrió todo. Precario, súper precario. Entonces, no, obviamente se puede hacer algún estudio en algún momento con gente capacitada, con los que están en el tema de la arqueología, ¿verdad? Pero en documentaciones sí existen infinidad de documentos. Y esa investigación es lo que a mí me valió entrar en la academia. Porque empezaron a interesarse, a preguntar, y dije yo que, bueno, te voy a pasar alguna información, pero si en algún momento yo voy a necesitar, ese es lo que yo voy a... Y esa fue mi ponencia en la academia. El enclave original de la Fundación de Asunción, el lugar de desembarco del gobernador Pineda. El sitio donde desembarcó el gobernador Pineda. Así se llamó mi investigación sobre ese tema. Bueno, entonces, ya que el tiempo se nos reba, como dicen por ahí, yo creo que tenemos que traerle una vez más para hablar. Sí, necesitamos una segunda parte. No hablamos de la revolución, no hablamos de... hay Tengo curiosidad infinidad de más cosas. curiosidad por el prócer concepcionero que El mencionaste. prócer concepcionero. Juan Manuel Gamarra. Sí. Yo No, creo la que- historia es amplia, yo ya creo gusto. que- Entonces, ya para ir cerrando así un mensaje breve, yo creo que como historiador te tocó un rol demasiado importante para lo que es la preservación de los hechos históricos. Y yo quiero que vos, desde tu perspectiva, tipo, des tu punto de vista de lo que es el rol del historiador, porque hay muchísimos historiadores. ¿Y vos cómo ves el panorama ahora, actualmente? ¿Cómo está? Porque yo creo que actualmente hay, esto es una opinión personal, yo creo que hay mucha mezcla de fanatismo con la historia. Que uno quiere contar nomás
algo de lo que él es fanático y se perdió mucho lo que es la objetividad. La gente se da cuenta de lo que Entonces, le gusta. para cerrar, vos como historiador, desde tu punto de vista, el mensaje que vos le dejas a la comunidad, y con eso creo que ya estamos despidiendo por hoy, y un gusto tenerte acá también. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Galleta. Bueno, yo el mensaje que quiero dar es primero, de donde me voy siempre, es que tenemos que leer. Ese es lo primero, porque de la lectura parte todo. Todo viene de la lectura, cualquier física, química, matemática, todo es lectura, ¿verdad? Aunque lo otro es más práctico que otro, lectura, ¿verdad? Medicina es lectura, todo, y más todavía historia, ¿verdad? Tenemos que leer, y si vamos a entrar en el ámbito de la lectura, tratar de que nuestras fuentes sean fidedignas. No porque un libro X dice tal cosa, vos ya vas a también decir que es verdad, ¿verdad? Y la historia también se perdió mucha objetividad, porque hay muchos historiadores, tenemos muchos colegas que escriben o cuentan la historia con corazón, con su corazón, o porque es liberal, o porque es colorado, o porque es lopista, o porque es antilopista. La historia se cuenta con objetividad, porque yo te puedo contar de una forma y vos me podés contar de otra forma, ¿verdad? Pero todo eso pasa por las fuentes fidedignas, porque los documentos, vos lees los documentos y depende mucho de cómo vos interpretes los documentos, ¿entendés? Y esa interpretación que vos haces es lo que después plasmas en tu obra. Yo, por ejemplo, aparte, el historiador primero es un recopilador, como estábamos hablando hace rato, ¿verdad? Vos recopilás toda la información, y cuando decís, bueno, tengo información suficiente, y ahí empezás a relatar, ahí es donde vos contás con objetividad, o no querés contar con objetividad. O sea, todo ya depende de cada uno, ¿verdad? Entonces, el fanatismo es el peor enemigo de un historiador. No se puede contar la historia con fanatismo. Hay que contar con documentos. Y si no te gusta lo que vas a contar, mejor nomás dedícate a otra cosa, ¿verdad? Por eso es que siempre hay peleas entre historiadores. Ese es lo más normal. Nunca se llega a un acuerdo. Por ejemplo, uno también al querer ser historiador, o sea, al estar después de recopilar, uno tiene que estar entonces preparado para relatar, o preparado para la información que él pueda, tipo, esto no es como había sido yo creí, sí, no me gusta, pero porque vos vos puedes dar de todo lo que recopilaste al relatar, dar tu punto de vista, pero en base a documentaciones. ¿Entendés? No es que vos vas a decir nomás una cosa ahí, porque otro va a venir a decir ¿de dónde sacaste esta información? O esta fuente, ¿dónde? Yo nunca leí. Entonces vos decís, tu respaldo es ¿de dónde sacaste? Eso es lo que intentaba preguntar. Uno tiene que estar preparado para encontrar algo que no le puede gustar. Claro. Pero eso es lo que te digo, o sea, el historiador tiene que estar preparado para todo. O sea, vos no podés ser fanático. Sí. Es una responsabilidad tremenda, porque imagínate, como dice Galleta, vos encontrás algo que no te querés encontrar y es el único documento que existe, pero vos sos fanático. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a querer tirar? Bueno, y eso pasa con el libro La Masacre de Concepción, ¿entendés? Hay mucha gente que dice que es un invento, que ese no puede ser una fuente. Pero ¿quién somos nosotros para decir que no es una fuente? O sea, nosotros, digo yo, los que son objetivos, o yo que me considero un historiador objetivo, yo digo que sí es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque el escritor de ese libro le investigó al mismo asesino, o sea, le entrevistó al mismo asesino. Por eso es que él tiene esos datos de fechas, lugares, nombre de los lanceados y demás. Pero los que dicen que es un invento, dice que él se imaginó nomás eso, ¿entendés? Y que no, porque su apellido luego es de Code, porque todos los son legionarios, pero ¿quién somos nosotros para jugar? ¿Entendés? O sea, pero yéndonos otra vez a esa fuente, son informaciones comprobables. Entonces sí sirve, ¿entendés? O sea, los nombres que da ahí, el nombre de lanceado, por ejemplo, ¿verdad? Existe. En otros libros no hay.
Y si vos buscas en el censo 1846, está el nombre de esa familia, tantos años tuvieron, o sea, son informaciones comprobables. Son datos coherentes. Claro, datos coherentes, entonces sirve como fuente, ¿entendés? A otros no les gusta, a otros les gusta, pues así nomás lo ven, ¿entendés? Cada uno tiene otra vez su convicción, ¿entendés? Yo, por ejemplo, tengo la convicción de que sí sirve. ¿Por qué? Porque investigué en diarios brasileños, sí está, ¿entendés? Si bien no dan nombres, el hecho en sí existió. Sí. A modo general, las fechas coinciden, los lugares coinciden, entonces es objetivo al final, ¿entendés? Pero depende de cómo vos le encares también y tenés que respaldar tu fuente, ¿verdad? Entonces el mensaje, como decir, el mensaje que yo le quiero dar a la juventud es que por lo menos nuestra historia familiar sepamos y nuestra historia regional, nuestra ciudad, porque si nosotros no sabemos dónde estamos, cómo vamos a ir más adelante, porque una sociedad se construye a través del pasado. Tenemos que conocer nuestro pasado para poder irnos adelante. Ese es lo que siempre nos enseñaron, ¿verdad? En el colegio o en la facultad, en tema de la historia. Tenemos que conocer nuestro pasado. Porque una ciudad crece cuando tiene rica historia. ¿Por qué Concepción? Cada vez viene más gente, le gusta Concepción. Ay, me encantó Concepción, sus casas. ¿Por qué? Porque tiene historia. A mí me pasa mucho también que yo cada vez que visito así un pueblo, como yo pasé mucho tiempo acá en Concepción, tengo muy interiorizado lo que es, bueno, seguramente yo me voy a otra ciudad y van a tener casco antiguo, van a tener esto, pero no es como por desprestigiar, ¿verdad? Cada ciudad tiene su encanto, Sí. pero lo que tenemos acá en Concepción no nos vas a encontrar. Nosotros tenemos muchísima historia y te digo más antes de terminar. En el Archivo Nacional de Asunción, de todos los pueblos, sacando Asunción, los documentos que más hay es sobre Concepción. Lo que más hay es sobre Concepción. Y una escritora, doctora en historia, René Ferrer, ella fue Premio Nacional de Literatura y hace poco ganó el Premio Cervantes Chico, que es sobre el tema de novela para criatura y demás. Ella, por ejemplo, su tesis doctoral fue sobre la historia de Concepción. Un siglo de expansión colonizadora se llamó, y ella estudió desde la fundación cómo Concepción se fue progresando en temas social, político, militar, lo que sea, ¿verdad? Y en ese libro es donde yo encontré, o sea, leí, no es que encontré, estaba ya en el libro, en realidad ella fue la que dice de que Concepción, a pesar de no haber sido fundado tan al norte como quería Pinedo y de haber sido trasladada más al sur de su enclave original, eso es lo que a mí me llamó la atención. Eso entonces quiere decir que se fundó más arriba, ¿no? Sí. Y ahí empecé a investigar y a encontrar los documentos, mapas inclusive, que demuestran fehacientemente de que Concepción se movió más arriba, ¿entendés? Por una cuestión tradicionalista y de fanatismo nomás, nosotros seguimos diciendo de que se fundó la Plaza de la Libertad. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una dictadura larga en donde un historiador contaba y Stroessner le decía, sí, ese ya es la historia real, ¿entendés? Esa es la historia oficial. Entonces, hoy vos podés investigar, podés revisar y podés decir cosas que a otro no le va a gustar. Como estuvimos diciendo recién, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando empecé a decir eso, millones de gente me dijeron, no puede ser, porque la misma cosa le pasó a Juan Bernardo Otaño cuando él en la década del 30, del 40 dijo de que no se fundó un 31 de mayo, que realmente se fundó un 25 de mayo. Imagínate, muchísimo tiempo tal vez le habrán dicho, no, ¿cómo puede ser eso? No puede ser. Después en la década del 70, desde el inicio del 80 se rectificó eso y hoy, pero el desfile ya se hacía desde la década del 60. Entonces, no, ¿cómo vamos a desfilar el 31? Pues se fundó el 25. Bueno, el 25 se hace el acto protocolar y el 31 se desfila. Sencillo. Entonces, hoy también a mí me dicen, bueno, Concepción se fundó más arriba, pero hoy estamos acá. O sea, no hay que tenerle miedo porque cada vez van a venir más investigaciones. ¿Dónde sabemos si alguna vez hay otras investigaciones que no había sido acá, que fue otro lado? Y así nomás, la historia nunca es acá y acá terminó. No, siempre va a haber
cosas nuevas, informaciones nuevas. O sea, hay que estar ya en ese mundo del modernismo, como así se. Hoy hay archivos. Yo puedo investigar hoy en el Archivo General de Indias y encontrar documentaciones que nunca se encontró, por ejemplo. Los españoles como conservan sus documentos es una locura. Antes, por ejemplo, un investigador se tenía que ir a Asunción del archivo a buscar. Hoy la tecnología te abre eso y te da esa facilidad. Nosotros, si bien en un 70% estamos digitalizados, no hay rubro ahora para digitalizar, por ejemplo, parte ya de lo que es de 1700 para atrás. Sección nueva de encuadernación se llama eso. Si bien cada vez van alzando ahora, porque eso pues tiene su costo también. Sí. Entonces, pero sí, muchísimas documentaciones en el archivo. Y así. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando el programa de hoy. Demasiada información. Como digo, yo creo que vamos a tener que traerle otra vez. Hay muchas cosas de las cuales podemos hablar. Tenemos todavía muchos acontecimientos históricos que visitar. Y más que nada, muchas gracias a vos por aceptar la invitación. Y tenemos más invitados, se viene más gente. Y nos vemos en un próximo capítulo de Tembolera Podcast. El podcast family friendly, no apto para toda la familia. Nos vemos.